Bienvenidas y bienvenidos a nuestros audioescuchas, a este tercer capítulo de este podcast, extensión del diplomado de la Universidad de Santiago de Chile llamado Fundamentos Científicos, Clínicos y Regulatorios del Uso Medicinal de Fitocannabinoides. Este podcast es en colaboración con NARMA, plataforma médica para pacientes y profesionales de la salud que quieran tener como complemento tratamientos con cannabinoides. En esta oportunidad tenemos como invitado nuevamente al Dr. Leonel Rojo, director del diplomado, y también el Dr. Francisco Undurraga, médico de NARMA, quienes nos acompañaron en el primer capítulo, pero a diferencia de este, hoy día el tema es sobre salud mental. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Antara, ¿qué tal? Estamos súper bien. Yo creo que va a ser un tema interesante hoy día porque creo que este es uno de los tópicos más controvertidos y donde existe muchísima discusión. No esperamos resolverlo en un podcast. Ojalá que tengamos otras instancias, pero creo que tenemos muchas cosas entretenidas para discutir. Hola, buenas. Sí, súper entretenido el tema y súper prevalente. Así que démosles con el debate. Bueno, se sabe entonces que la salud mental y los trastornos neurológicos son uno de los principales grupos de enfermedades no transmisibles que afectan el pensamiento, emociones, comportamiento y relaciones de las personas. Dentro de este marco, entonces, doctor, ¿nos podría contar en qué enfermedades neuropsiquiátricas es efectivo el uso de cannabinoides? Bueno, mira, como te decía al principio, este es una de las áreas de la medicina donde existen más controversias para el uso de cannabinoides. Y hay que decir primero de entrada que para la FDA y otras agencias reguladoras no existen enfermedades psiquiátricas propiamente tales en las cuales tenga indicación clara, conocida, con dosis y eficacia y seguridad correctamente comprobadas. Sin embargo, existen experiencias muy interesantes para el uso de cannabinoides con efectos positivos en síntomas psiquiátricos. Y una de las experiencias que a mí me gustaría resaltar es un estudio holandés que se hizo el año 2014, que inicialmente no se hizo para enfermedad psiquiátrica, sino que se hizo para fibromialgia, espasticidad y dolores neuropáticos, en los cuales se usaron bajas dosis de THC 6% y CBD alrededor del 7%, una fórmula mixta, y los pacientes experimentaron una seria mejoría clínica para los síndromes que yo ya te mencioné, pero consistentemente presentaron menos ansiedad en referencia a su tratamiento médico. Y eso hace pensar un poco que podría haber un efecto positivo en la respuesta farmacológica, no directamente relacionado con un mecanismo psiquiátrico, pero sí con un control de la ansiedad en pacientes que tienen dolor crónico, limitaciones de movimiento u otros trastornos. Yo creo que eso es muy, muy importante resaltarlo. Otra cosa que es importante decir es que en depresión no está indicado. Un paciente depresivo, que hoy día la sociedad, tú sabes que esto es una especie de pandemia, la depresión y los síntomas depresivos a veces subdiagnosticados o incorrectamente tratados son un problema masivo en nuestra sociedad. Y a veces la ruta de escape puede ser preparaciones con cannabinoides pensando que eso ofrece alguna solución, y la evidencia en ese sentido es muy consistente en sostener que, por ejemplo, pensamientos negativos o ideaciones suicidas pueden ocurrir con el uso de algunos cannabinoides, y entonces en esos pacientes yo diría que hay una clara alerta de no indicación. Y sin embargo, una cosa bastante curiosa y yo creo que conviene resaltarla, que es el efecto que pueden tener el receptor CB1. El receptor de cannabinoides de tipo 1 se ha utilizado para el control del apetito con un fármaco que se llama Rimonabant. No sé si tú conoces la experiencia de Rimonabant, que se utilizó para poder intervenir en el apetito, ¿no es cierto? Y uno esperaba que sería una reducción del peso, etcétera, bloqueando ese receptor. Y lo que pasó en ese estudio produjo una alerta mundial que hoy día todos conocemos como el caso Rimonabant, que es que los pacientes empezaron a expresar sentimientos negativos, sensaciones de soledad, de depresión y algo así como un 40% más de ideación suicida y suicidios derechamente cuando hubo una ablación farmacológica de ese receptor. ¿Y qué nos dice eso en el fondo? Que nosotros no podemos bloquear el sistema cannabinoide derechamente en una persona porque la evidencia clínica y preclínica también nos dice que ese sistema de receptores efectores, especialmente CB1, es necesario para mantener el ánimo y la estabilidad en el ánimo, diría yo. Y por lo tanto, a pesar de que no existe indicación
derechamente en depresión, uno no puede bloquear o prescindir de ese sistema, porque lo que nos dice la evidencia es que el organismo lo necesita activo. Quisiera recalcar eso, que obviamente el tema de salud mental es un tema controvertido y que la evidencia sobre su efectividad aún no es concluyente. Ahora sí, algunos estudios han sugerido que el cannabis medicinal puede tener beneficios potenciales para ciertos trastornos de salud mental, como es el caso de los síntomas de la ansiedad. Obviamente se necesita más investigación para confirmar la seguridad y eficacia, pero ahí está, digamos, hay evidencia moderada al respecto. ¿Y con qué cannabinoide tenemos evidencia? Como les comentaba, con el CBD o cannabidiol. Hay algunos ejemplos de trastornos de ansiedad, podrían ser los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad social, como una fobia social, hay fobias específicas, el estrés postraumático, entre otras. Ahora, el CBD, el cual es un fitocannabinoide que se le han encontrado estas propiedades antiinflamatorias, analgésicas o antioxidantes, y en este caso también ansiolíticas. ¿Por qué se le han encontrado y cómo actuaría? Hay que decir que el CBD es una molécula más bien promiscua, ya que actúa a nivel de distintos receptores. Por ejemplo, actúa a nivel de los receptores TRPV1, digamos, que son estos receptores también, o el 5-HT1A, los receptores serotoninérgicos. Entonces, efectivamente, una molécula bien promiscua que actúa a nivel de distintos receptores, por lo que tendría sus propiedades potenciales. Hay que decir que hay estudios preclínicos en diferentes modelos animales que han demostrado estas propiedades ansiolíticas. También hay estudios en humanos después de algún tipo de ansiedad inducida experimentalmente y en pacientes con distinta fobia social. Quiero comentar un trabajo del año pasado que se hizo en Brasil en el contexto de la pandemia, digamos, del COVID-19, donde se le dio a personal de la salud que estaba en primera línea y se evaluó distintos síntomas como la ansiedad, la depresión, el burnout y el estrés postraumático, y la conclusión de los autores en un estudio que fue a 28 días fue que todos los índices con los pacientes que usaron el CBD versus el grupo control disminuyó en la ansiedad, disminuyó en la depresión, en este burnout y en el estrés postraumático. Ahora sí, recalcar que efectivamente para la depresión por ahora no es un medicamento recomendado. Es más, hay una revisión sistemática reciente de Canadá donde finalmente se concluye que en pacientes que se le inician cannabinoides podrían tener incluso un peor desenlace, tanto en pacientes con depresión mayor como en pacientes con trastorno bipolar. Entonces creo que me respondió la pregunta que venía. La siguiente pregunta era: ¿en qué enfermedades o trastornos no tiene utilidad el uso de fitocannabinoides o de cannabinoides particularmente? Yo podría decir que es efectivo lo que dice el doctor Undruaga. Hay que tener mucha precaución a los pacientes con depresión. Para eso no existe indicación hoy día, y yo diría más bien una alerta de que uno tiene que mantenerse alejado. Y otros pacientes los cuales es curioso lo que te voy a comentar, pero por ejemplo los pacientes esquizofrénicos o que tienen antecedentes de riesgo. Hoy día la esquizofrenia es el 2% de la población en cualquier parte del mundo, que tú te bajas de un avión en cualquier país y algo cercano al 2% tiene antecedentes o riesgos de esquizofrenia. En esos pacientes uno tiene que mantenerse con mucha precaución, especialmente con las formulaciones que tienen THC. Sin embargo, existe una publicación muy reciente de 2018 de la American Society of Psychiatry que trató con CBD a pacientes que estaban recibiendo antipsicóticos de segunda generación. Estos son clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, aripiprazol, ese grupo de fármacos. Y lo que se observó, muy para sorpresa del grupo investigador, es que la respuesta antipsicótica y también de bienestar general, se usaron al menos 3 baterías distintas de test, es consistente para una mejoría en la combinación de CBD con antipsicóticos de segunda generación. A pesar de la alerta que existe, ¿no es cierto?, y de la asociación clara de riesgo de esquizofrenia o de brote psicótico, de primer brote psicótico en pacientes que consumen cannabinoides, que la evidencia epidemiológica la está cambiando. Yo creo que en los próximos 3 o 4 años vamos a observar evidencia epidemiológica que realmente nos va a clarificar cuál es el efecto y en qué grupo de pacientes, porque pareciera ser que está influenciado por la genética. Por ejemplo, el paper de Caspi del año 2006, que tuvo tremendo revuelo, sostuvo que la COMT, la catecol-ortometiltransferasa, cuando era polimórfica para 2 aminoácidos, valina, metionina en particular, tenía 3 tipos de pacientes. Y uno de esos 3 tipos de pacientes definitivamente hacía brote psicótico cuando se enfrentaba por primera vez a cannabis. Desafortunadamente no se pudo probar consistentemente, pero posterior a ese estudio aparecieron otros, por ejemplo con la AKT, que es una quinasa que fosforila GSK3 beta,
con DAT, que es un transportador de dopamina, con FAH, que es una enzima comprometida en la degradación de anandamida. Y en todos esos polimorfismos, cuando se estudiaron con variantes poblacionales y en distintas etnias incluso, sí se ha documentado consistentemente, especialmente para FAH, que es la enzima que degrada nuestros propios cannabinoides. Cuando el paciente es polimórfico para esa enzima, que desgraciadamente no es un polimorfismo que se estudie mucho, definitivamente en la clínica no se estudia, ese paciente probablemente no debería recibir cannabinoides, porque tiene un problema con sus propios niveles de cannabinoides. Y entonces en ese estarías tú juntando los altos niveles de endocannabinoides con el cannabinoide fitocannabinoide externo. Desgraciadamente es un área de la medicina donde, aunque existe evidencia, tenemos mucho que aprender todavía, pero yo resaltaría el efecto de CBD en pacientes que están recibiendo antipsicóticos de segunda generación. En la revista americana de psiquiatría no es una revista que publica cualquier cosa, yo diría que habría que ponerle atención a esas publicaciones. Y en Alzheimer, para deterioro cognitivo, definitivamente no hay indicación. O sea, uno no puede esperar que un paciente que está iniciando con deterioro cognitivo se pueda beneficiar, al menos lo que dice la evidencia hoy día, del uso de cannabinoides. Solo agregar que es importante tener en cuenta que el uso de cannabis medicinal, particularmente el uso de formulaciones con alto contenido de THC, pueden empeorar los síntomas de ciertos trastornos de salud mental, como la psicosis y la esquizofrenia, y que pueden aumentar el riesgo de desarrollar estas afecciones. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían los problemas de seguridad del uso de cannabinoides en salud mental? Bueno, dentro de los temas de seguridad siempre hay que tener en cuenta el tema de las interacciones medicamentosas. Ya hemos comentado que pacientes que usen fármacos como el ácido valproico o el clobazam pueden ser pacientes que les puede desencadenar mayor somnolencia, así que hay que estar atentos con los niveles plasmáticos, por ejemplo, de los distintos fármacos antiepilépticos, y obviamente también de dónde se metabolizan este tipo de fármacos a nivel hepático. Entonces hay que ver que no haya también algún tipo de transaminitis o que no nos provoque, digamos, alguna otra complicación. También el eventual trastorno por abuso, así que tenemos que tener claro a quién le indicamos este tipo de medicamento y hay distintos scores para evaluar si es que el paciente puede tener algún eventual trastorno por abuso, así que siempre pendiente en eso. Ahora, también es importante mencionar que el cannabis medicinal no debe considerarse como un tratamiento de primera línea para los trastornos de salud mental, ¿ya? O sea, cada patología tiene un tratamiento habitual, y que solo debe considerarse después de que otros tratamientos han fallado o con un monitoreo cercano y bajo la supervisión de un profesional médico. Muy bien, yo diría que se ha cumplido el objetivo del podcast que inicialmente nos trazamos, que es desmitificar el uso en salud mental. Esta es una de las áreas, como dijimos, en las cuales las indicaciones no refuerzan su uso. La mayor parte de las patologías mentales no deberían tratarse con cannabinoides, salvo ciertas situaciones puntuales. Siempre conviene tener presente el riesgo del paciente, y en este caso los pacientes con riesgo de adicción, con un perfil de riesgo para trastorno psicótico o antecedentes genéticos, psicosis en su familia, son alertas que deberían ser consideradas. Y por lo tanto, estos son pacientes de los cuales uno debería evaluar muy bien antes de introducir el uso de cannabinoides. Ansiedad probablemente va a ser el tópico que, para la evidencia que hay hoy día, que es incipiente pero es bastante interesante, va a ser la indicación que probablemente tenga más uso en el futuro, yo diría en el futuro cercano. Quizás agregar solamente que los cannabinoides, o sea, no hay ningún caso reportado a nivel mundial de muerte por intoxicación por cannabinoides. Quizás es importante decir también algún grado de seguridad que tiene, que al menos no es como estas olas de mortalidad, por ejemplo, por el uso del fentanilo o distintos opioides, digamos, que tenemos, por ejemplo, en Norteamérica. Al menos en su perfil de seguridad y dependencia, lo que serían los cannabinoides estaría más bajo que sustancias como la ketamina, como la morfina, como cafeína, entre otras cosas. Así que, dentro de todo, decir que algo de seguridad tenemos en cuanto a que no hay casos reportados, al menos, de mortalidad por intoxicación por cannabinoides. Por lo que tengo entendido, también el alcohol es mucho más riesgoso que los cannabinoides. Así es, y drogas tan comunes como la cafeína, el alcohol mismo, digamos, que son estas drogas, digamos, permitidas socialmente, tienen mucho más potencial de dependencia que el uso de los cannabinoides. Súper, muchas gracias a ambos nuevamente. Esperamos que esta información ahí caiga en buenos oídos y que los médicos y profesionales de la salud puedan también ayudar